días a todos y muchas gracias por venir a la conferencia. Vamos a repasar un poquito una historia muy olvidada, que es la historia del comienzo de la aviación sanitaria. Y es una historia muy olvidada y es una pena porque nos afecta a todos. En cualquier momento de nuestra vida vamos a poder necesitar un transporte rápido y de calidad a un centro hospitalario, ¿no? Y hoy en día lo que ofrece la aviación sanitaria es un transporte rápido y de calidad. ¿Y en qué patologías ¿En qué patologías vamos a tener actualmente que la aviación sanitaria va a ofrecer ese traslado rápido e importante y de calidad? Pues en las patologías que van a ser que llamamos en la medicina de urgencias tiempo dependientes. Hoy en día todos tenemos algún amigo o algún conocido que ha sufrido pues, un infarto o una trombosis cerebral. Hoy en día estas patologías la medicina tiene el poder de cambiar su evolución y cambiar su pronóstico y cambiar las secuelas que va a tener. Y esto es importante. El tiempo. Estos enfermos deben de estar en una unidad especializada antes de las 3 primeras horas que aparezcan los síntomas. Y para lo cual necesitamos un transporte rápido y de calidad para que le puedan hacer durante el transporte algún tratamiento médico. Y esto es muy importante, ya que hay mucha población que no tienen la suerte de, como aquí en Madrid, de tener estas unidades muy cerca, sino que viven en ambientes rurales o en otros sitios y necesitan un transporte rápido. ¿Qué decir tiene de los accidentes de tráfico? Todos tenemos la experiencia de estar en un atasco y de repente ver un helicóptero que aterriza en la autopista, y lo que primero que nos llama la atención es que este accidente de tráfico es un accidente muy importante y hay heridos muy importantes. Y lo segundo que nos viene a la cabeza es el servicio de sanidad está empleando los mejores recursos que tienes para este transporte, para poder evacuar a este enfermo, que seguro que va a ser un enfermo grave, y seguro que con este transporte rápido y de calidad va a llegar al hospital cuanto antes. La medicina militar pues es otro ejemplo de la necesidad de un transporte rápido. Las heridas de alta energía, las heridas de bala, las explosiones, pues son todo energías devastadoras que producen lesiones internas y que se tienen que tratar a los heridos rápidamente atenderles en el lugar donde se han producido las heridas y evacuarles rápidamente hacia un hospital quirúrgico para ponerles el tratamiento. Y no hay que olvidarse en lo que somos punteros en España, que es en el trasplante de órganos, que cuando el donante está muy lejos del receptor, pues se necesita un transporte muy rápido. Y siempre se utilizan aviones privados, incluso del ejército. Y todo esto supone un esfuerzo muy importante para las comunidades autónomas, que emplean mucho dinero y se gastan muchos recursos en mantener este esquema de helicópteros que actualmente funcionan en España. En esta figura faltarían las unidades militares y faltarían algunas instituciones civiles y faltarían también empresas civiles, con lo cual el amplio abanico de aeronaves dedicadas al transporte sanitario en España todos los días es muy grande. Y todos los días están haciendo dos cosas: están mejorando la calidad de vida de las personas y mejorando la supervivencia, porque hay que recordar que todos los enfermos, o casi todos los enfermos que se desplazan por vía aérea son enfermos de gravedad muy, muy importante. ¿Y cómo empezó esta historia? ¿Qué es lo que nos reúne a nosotros hoy en día? Pues esta historia empezó en Europa. Y en Europa lo primero que nos dicen los libros es una referencia al sitio de París, donde en la guerra franco-prusiana se trasladaron enfermos en globo y se sacaron heridos y enfermos en globos de la capital. Esto fue un acto heroico que ya fue en 1870, pero que tampoco ocasionó más estudios sobre este tema, sino que se hizo de manera heroica, y lo que comprobaron es que se podían transportar enfermos sin ningún problema por vía aérea. El hecho fundamental más importante es una publicación que se va a hacer en el año 1910 por el doctor Moy, en donde va a publicar un artículo y va a explicar para qué va a servir la aeronáutica incipiente de estos años
y cómo él, con su experiencia en haber atendido heridos graves durante las guerras europeas, pues tenía la esperanza que estos heridos graves pudiesen ser evacuados de manera rápida a los hospitales de campaña. Y pensaba que los aviones podían hacer la misión de evacuar a estos enfermos graves, podían hacer la misión de localizar a estos enfermos que tenían incluso con globos, también querían localizar a los enfermos en las posiciones, en las trincheras y en las posiciones de combate, y también pensó otra cosa, que era desplazar equipos quirúrgicos o hospitales mediante dirigibles o globos hacia los sitios de combate. Pues todas estas ideas que ya publicó en el año 1910 son las que realmente hoy realiza la aviación sanitaria, que es por una parte trasladar enfermos, por otra parte ir a buscar enfermos o rescatarlos, y por otra parte llevar recursos sanitarios a donde haga falta. Estas ideas pasaron los años y las recogieron dos personas, un médico que fue señador francés, Raymond, y el presidente de la Liga de Mujeres Francesas. Y estas dos personas convocan un concurso para el diseño de un avión sanitario entre la población general, para producir un avión sanitario, que sería de los primeros. Y este concurso lo va a ganar una pionera de la aviación francesa, que es Marie Marbright, que aparte de ser pionera de la aviación francesa, era enfermera. Y esta persona es una eminencia dentro del mundo aeronáutico francés. Es una persona que que siguió volando hasta los 80 años. Una persona deportista y galardonada en múltiples facetas de su vida. Y ella ganó el concurso con un diseño que les muestro abajo, que era un compartimento para transportar una camilla y una estructura metálica que se abría por detrás y se introducía al enfermo, y este receptáculo se acoplaba a la panza de los aviones. Este fue un proyecto que tuvo la mala pata, que la empresa encargada años después para fabricarlo no lo pudo hacer por la quiebra y se quedó sin desarrollar. Años más tarde, o inmediatamente después, empieza la Guerra Mundial, y con la Guerra Mundial se trastoca todo. El recurso de la aviación se emplea todo en temas bélicos. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial solamente se transportan heridos de manera heroica, es decir, cogían a los heridos, los montaban en un avión normal sin preparar y los sacaban de esa zona como podían. Esto fue, todas las fuentes bibliográficas siempre dicen lo mismo, que fue el primero que se realizó importante fue en el año 1915 en el frente de Serbia. Al final de la guerra, un médico que tenía mucha experiencia en los transportes de heridos en el frente, en ver los padecimientos tan grandes que tenían estos enfermos con grandes heridas que se tiraban días durante el transporte, consigue que le cedan un avión que ya era bastante viejo, un Doral AR, y lo consigue transformar para transportar dos heridos dentro del fuselaje. Y lo presenta en septiembre de 1917 y hace el primer vuelo. Y este va a ser el comienzo real de los aviones específicos para el transporte aéreo sanitario. Francia, después de esto, va a desplegar un enorme esfuerzo en aviones sanitarios. Porque termina la Guerra Mundial, tienen muchos aviones en excedencia y esos los va a transportar para hacer transporte sanitario en las colonias. Tenía muchas guerras coloniales en ese momento, en el norte de África, tenía también guerra en Siria, tenía en Indochina, tenía en el sur de África, y en todos va a establecer un sistema de evacuación sanitaria. Hay un mapa muy bonito que le ha cedido la Cruz Roja abajo en la exposición, donde se ve el despliegue sanitario que tenían en el norte de África, y ahí llegaron a tener hasta 60 aviones sanitarios operando en el año 1929, cosa que es impresionante el esfuerzo que hicieron. ¿Y qué ocurría en España? Vamos un poco hacia atrás y nos vamos a ir hacia el comienzo de la aeronáutica en España. Hay una figura muy importante que es la primera figura de la aviación sanitaria en España, que es el doctor Antonio Pérez Núñez. El doctor Antonio Pérez Núñez fue un médico condecorado en la guerra de Marruecos y después le gustaba la aviación, hizo el curso de transformación en piloto, y lo hizo primero en Guadalajara y después se fue a Cuatro Vientos a completarlo. Por eso es muy importante
estar aquí dando esta conferencia porque tenemos el nacimiento de la aviación sanitaria ahí enfrente, que es el aeródromo de Cuatro Vientos. Y en este aeródromo se realizó el primer servicio de aviación sanitaria, del cual fue responsable Antonio Pérez Núñez. También fue comisionado en Francia para la adquisición de material sanitario y de la aviación sanitaria, y fue el que designó el primer avión sanitario que iba a comprar la Aeronáutica Militar Española. Fue autor de los primeros artículos sobre aviación sanitaria en España y que se publicaron en la revista de la Cruz Roja y en la revista Aérea. Fue representante de España en el primer Congreso Internacional de la Aviación Sanitaria y fue ponente y organizador del segundo Congreso Internacional de la Aviación Sanitaria. Hay otro personaje importante en la aviación sanitaria, que es el que les presento, que es Emilio Herrera. Emilio Herrera, para todos es conocido, es un científico de talla internacional, y que lo que nos interesa saber de él es que fue el profesor de vuelo de Antonio Pérez Núñez en Cuatro Vientos, y después fue su jefe de escuadrilla en el primer destino que tuvo como piloto Antonio Pérez Núñez, en Celuán, en los alrededores de Melilla. Y lo importante es que Emilio Herrera, que es una figura que después por su biografía vamos a ver la importancia que tiene en la aviación sanitaria, su profesor de vuelo fue un piloto francés que también era médico, Gabriel Espanet, y él enseñó a volar a otro médico, y siempre decía que su deuda con la medicina estaba pagada, ya que había sido enseñado por un médico y él había enseñado a otro médico. Bueno, pues vemos que pasan los años y en la sociedad española va a haber un hecho muy importante que va a convulsionar a toda la sociedad española de esos años, que es en 1929 el desastre de Anual. El desastre de Anual es una catástrofe militar, pero también es una catástrofe sanitaria, política y social. Hay muchísimos muertos, 10.000 muertos y más de 5.000 heridos. Y es una tragedia que colapsó completamente la atención sanitaria que había en el protectorado español y que desbordó toda su infraestructura. Y esto ocasionó que heridos graves que se tenían que evacuar, ya en las condiciones malas que se evacuaban estos heridos que padecían heridas graves, pues su pronóstico y su evolución pues fue fatal y murieron muchísimos de ellos. Hay que ver, imaginaros en qué condiciones se transportaban estos heridos, imaginaros lo que es una fractura abierta de una pierna o una herida abdominal, cualquier cosa grave, que incluso una herida leve, ya en estas condiciones, ya molesta y duele y es un sufrimiento, pues imaginaros lo que era una fractura abierta, una herida abdominal, cualquier burrada que nos podamos imaginar, pues trasladarla en estas condiciones. Y para esto, la respuesta del gobierno fue en varias cosas. Lo más importante que hizo fue aumentar el esfuerzo militar en el protectorado y con ello el de la sanidad militar. Y también hizo que se implicase la Cruz Roja en toda la atención sanitaria y que cobrase una mayor importancia su actuación. Para eso, la reina Victoria Eugenia, como presidenta de la Cruz Roja, manda a una dama de confianza suya, que era la duquesa de la Victoria, a preocuparse y a ver qué se podía hacer. Y lo hace con una frase que ha pasado a la historia, que es cuando estaban en San Sebastián, que es cuando le pilló este problema, le dice a la duquesa de la Victoria: ve ahí y mira a ver lo que puedes hacer. Y queda reflejado en los libros esa frase, y la verdad que la duquesa de la Victoria fue ahí e hizo muchas cosas, o muchísimas cosas. Era una persona de una gran capacidad de trabajo, que hoy en día la hemos conocido un poco más por la serie que se ha emitido, pero es un personaje que todo el mundo, sobre todo sanitarios, tendríamos que conocer muy en profundidad y no se conoce. La incorporación de la duquesa también acude al protectorado y se coordina con la sanidad militar. Y de la sanidad militar también ha pasado a la historia una frase que tuvo
con el responsable de la sanidad militar. Cuando llegó, pues vieron que era una señora de alta sociedad que pintaba ahí una guerra con tanto sufrimiento. Y el servicio militar, pues, que le dijeron que no tenía que estar ahí, porque lo mejor es que se fuese, porque esto era una guerra terrible, ¿no? Y ella dijo que era orden de la reina, que contra ella o con ella, que era la orden de la reina y bastaba. Y ella va a revolucionar la atención sanitaria en el protectorado. Y esto es un concepto que casi todo el mundo que está interesado por este tema lo sabe, pero lo que no sabe es que también va a tener una parte muy importante en la revolución del transporte grave de los enfermos, como es el transporte aéreo sanitario. Y hay una fecha muy importante, que es una fecha en donde aparece a la opinión pública la utilización de los aviones para misiones sanitarias, ¿no? Esta fecha es el 1 de noviembre de 1922. En esta fecha hay un ataque inesperado a la posición de Ticiaza, que es una posición española en el norte del protectorado, y se produce 26 muertos y 366 heridos, ¿no? Y estos heridos se trasladan todos al campamento más importante, que era el campamento de Redrius. Y en el campamento de Redrius coincidía, como siempre, que en ese momento, al no esperar ningún combate, los médicos se habían trasladado a Melilla, con lo cual en la enfermería de Redrius no había médicos. Ante la avalancha de estos enfermos, el Estado Mayor del general Burguete rápidamente hace despegar 2 aviones para que fuesen a buscar a los médicos hacia Melilla. Y aquí es cuando se va a producir el primer vuelo sanitario. En Melilla, en Dardrius, que era el campamento, despegan estos 2 aviones y van a Nador, ¿no?, para recoger el equipo quirúrgico del doctor Víctor Nogueras, que estaba compuesto por el doctor Manuel Crespo, el auxiliar sanitario Quintanilla Navarro y la enfermera Elvira López Maurín. El doctor Víctor Nogueras era una persona de relevancia, muy conocida, y que era el director del Hospital de San José y Santa Elena, del Central de la Cruz Roja de Madrid, y que en esa época estaba destinado en Melilla. Y la enfermera Elvira López Maurín era una enfermera profesional de la primera promoción de enfermeras profesionales de la Cruz Roja. En estas fechas también estaba la duquesa de la Victoria en Melilla. Y se organiza el traslado del equipo, y van con todo el equipo hasta el aeródromo que estaba en Nador, y se dan cuenta que era mucho equipo y muchas personas, y se disponen de un tercer avión. Y cuando ya lo tienen todo empaquetado y montado para volar, se dan cuenta que la enfermera Elvira López Maurín no podía volar, porque el reglamento de la época impedía a las mujeres volar en aviones de guerra. Y ella se ofrece voluntaria y se empeña en volar, ya que había una catástrofe de heridos en el campamento de Dardrius. Y se monta en el avión, y este gesto de montarse en este avión, que parece que hoy en día parece que puede ser una tontería, imaginaros a esta pobre enfermera que venía de una condición muy humilde, que nunca había visto seguro un avión de cerca, que no había montado nunca en un avión, meterse a volar en uno de los primeros vuelos nocturnos de la aviación nacional de la aeronáutica española, y que iba a ser un vuelo, además, y se iba a esperar que le disparasen como siempre disparaban, en un avión que era de lona y de madera, y que sin escape libre, bueno, una aventura que hace falta tener mucho coraje para implicarse en ella. Y la enfermera se montó y volaron los 3 aviones hasta Dardrius, y empezaron a operar y a tratar a las 366 personas hasta la mañana del día siguiente. Imaginaros el espectáculo que se encontrarían con 366 heridos, que es una cifra bastante importante, que hoy en día en cualquier hospital actual se colapsa con todos los medios que tenemos. Bueno, entonces el equipo llegó, operó, y al día siguiente llegó la duquesa de la Victoria con más refuerzos, con 2 damas de sanidad de la Cruz Roja y con unas hermanas de San Vicente Paul. Y estos estuvieron trabajando
pues, hasta atender a todos los heridos. ¿Y qué pasó con este vuelo del primer traslado de un equipo sanitario por vía aérea? Pues que apareció en todos los medios de comunicación, como os pongo ahí en todas las reseñas, y fue un vuelo que todavía tuvo mayor impresión por el dato de valentía de la enfermera de la Cruz Roja, de Elvira López Maurín, porque en muchos medios de comunicación fue calificado como heroico. Y esta calificación de heroica llegó a todos los mandos y el equipo quirúrgico fue recibido por todas las autoridades de la época. Fue recibido por el rey Alfonso XIII, fue recibido por la reina Victoria Eugenia, por el presidente del gobierno, por el ministro de la guerra, por sus jefes inmediatos, por los generales, por el Estado Mayor, y fue recibido por eso yo creo que Elvira López Maurín y el equipo pueden ser una de las personas que más actos tuvieron de recompensa individuales, porque casi todos fueron separados, no fue una felicitación conjunta. Y esta reseña de los médicos en los medios de comunicación es importante porque por primera vez va a aparecer la palabra aviación de sanidad, ¿no? Y es la primera reseña en los medios de comunicación de la aviación de sanidad española, antecesora de lo que es la aviación sanitaria actual. ¿Y qué sabemos de Elvira López Maurín? Sabemos muy pocas cosas. Sabemos que fue una persona de procedencia muy humilde, de un pueblo que se llama Martín del Río, que es un pueblo muy pequeñito de Lugo, y que llega a Madrid a la edad de 27 años sin saber leer ni escribir. Y ella se tiene que preparar en profundidad porque consigue entrar en la primera promoción de enfermeras profesionales de la Cruz Roja. La enfermería profesional no es lo que antes de esta fecha era una acción voluntaria de personas que se dedicaban a ayudar a la gente enferma. A partir de esta fecha es cuando se forma la enfermería profesional con unos años académicos, unos años de preparación, y ella es pionera en esto, pertenece a la primera promoción. Aquí la vemos integrando con las cinco primeras enfermeras de la Cruz Roja. En 1921 aprueban la oposición para ir como enfermera, como ser enfermera militar, y se destina a Marruecos, donde va a hacer el primer vuelo con el equipo quirúrgico del doctor Nogueras, y va a ser cuando va a ser famosa. Y después, en 1923, se convoca el examen ya para obtener el título y aprueba el examen. Esto es lo que más o menos sabemos de su biografía. Pero pasan inmediatamente los días después de la recepción del rey al equipo quirúrgico, la recepción fue el día 22 y el día 23 sale un real decreto para la compra de los primeros 2 aviones de transporte sanitario específicos para el transporte sanitario. Por lo cual yo pienso que el rey tuvo que estar impresionado por lo que le contaban y se tuvo que rápidamente animar a sacar este real decreto, o tuvo que pasar algo porque las fechas son muy coincidentes. Por lo cual también debemos a este primer traslado del equipo quirúrgico la compra casi inmediata de los primeros aviones. Y son unos primeros aviones que son del tipo Breguet 14, que estaban preparados para transportar a 2 heridos. La recepción la hace la duquesa de la Victoria, junto con el comisario regio de la Cruz Roja, el marqués de Hoyos, en el aeródromo de Tablada a finales de 1923. Y el 28 de mayo llegan a Nador, a su destino, y realizan el primer transporte de un herido ya el día 8 de junio, que fue un herido que era el teniente Carbones. Aquí viene lo que dicen del vuelo, que sí es curioso, que pone el Breguet sanitario, pilotado por el teniente Sbarbi, recogió en Drius al teniente Carbones, herido, tomando tierra en Nador sin novedad.
por orden del general jefe de la posición. Bombas arrojadas, 49. Esperemos que no fuese el mismo avión el que arrojase las 49 bombas, ¿no? Pero con eso les quiero llamar la atención que todas las reseñas de la actuación de los aviones sanitarios están dentro de las operaciones de los bombarderos, de los mismos aviones del escuadrón. No había ningún capítulo específico que reseñase la actuación de este avión, sino que está dentro de la actuación del tercer y del cuarto grupo de escuadrillas que eran los que operaban en Melilla en esa época. El Breguet sanitario era un avión muy grande con capacidad para llevar a 2 heridos tumbados y podría llevar a una tercera persona, un sanitario que atendiese en vuelo a estos heridos. Llevaba un pequeño botiquín y llevaba también un asiento para la enfermera. El piloto iba detrás en una cabina abierta. Se introducían los enfermos por una pequeña rampa que tenía. Se introducía el primero, se subía con un sistema de poleas y el segundo iba en el suelo. Y estos se compraron 2 unidades, el 98 y el 99. El 98 fue designado para Melilla, para las evacuaciones de la zona oriental, y el 99 fue destinado a Tetuán para las evacuaciones de la zona occidental, ¿no? Hemos contabilizado 101 vuelos y de los cuales 28 fueron traslados de heridos. En estos 2 gráficos que se ven mal, pero bueno, en este está recogido el número de pilotos y los vuelos que hicieron en las fechas del avión sanitario, ¿no? Y en este recogemos datos generales de consumo de gasolina, de horas de vuelo y del estado del aparato y el tanto por ciento de vuelos sanitarios. Lo primero que podemos ver en la primera tabla es que hay un montón de pilotos que volaron este avión. Eso significa que no había un equipo especializado en el transporte para la operación de este avión, sino que más o menos según cómo pudieran los pilotos se volaba este avión. Y por otro lado, lo que vemos también aquí es que el número de transportes sanitarios más grandes es cuando había más actividad bélica, ¿no? Destacando pues octubre del 25, que es las operaciones de Alhucemas. Este era un avión muy complicado de operar en tierra y los aterrizajes eran muy complicados, por lo que tiene mucho tiempo de reparación y era un avión que tenía muchos problemas. ¿Qué sabemos de su gemelo del 99, que fue el que fue a operar a Tetuán? Pues primero sabemos una cosa que es muy importante, que es que existió, y con eso ya yo creo que es importante. Y después lo que sabemos más es que fue destinado a Tetuán y lo que conocemos realmente es su último vuelo. Y su último vuelo, lo que conocemos es la reseña que hay en el libro de operaciones de Nador de su último vuelo. Empiezan anotando que va a hacer un vuelo desde Tetuán a Melilla, sin declarar el pasaje. Después que cambia el vuelo desde Tetuán a Larache y después a Melilla. Y después hay otra reseña que dice que les han comunicado que iba a ir por la zona francesa y que no tienen noticias de él. Después, el día 14, aparece una reseña en el ABC, donde pone que el avión sanitario que salió de Tetuán, al aterrizar, se incendia y se destruye, y los ocupantes están ilesos. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué hacía este avión en Orán, qué hacía al límite de su capacidad, de su autonomía, y qué hacía con un pasaje que no estaba especificado. En esta época había mucha información con la parte francesa por las operaciones de Alhucemas, así que puede ser que fuese un vuelo para entrevistarse personalidades, ¿no? Bueno, pues continuamos con nuestra aventura de la aviación sanitaria y llega a una parte muy importante, que fue las operaciones de Alhucemas. Para estas operaciones, la Cruz Roja anuncia que va a hacer un equipo
un sistema de evacuación rápida de enfermos con heridas de cabeza y de vientre, y para lo cual va a comprar 2 aviones para estas evacuaciones rápidas. Y compra 2 aviones que son 2 Junkers F-13 y los va a comprar la Cruz Roja, y la Corona se ofrece para realizar el gasto, para asumir el gasto de mantenimiento. Y las tripulaciones iban a ser de la Aeronáutica Militar. Con lo que vamos a ver aquí que otra vez se repite la colaboración entre las 3 instituciones que van a marcar siempre el comienzo de la aviación sanitaria, que es por un lado la Aeronáutica Militar, por otro lado la Cruz Roja y por otro lado la Corona. Estos aviones se presentan en tablada con todas las personalidades militares y civiles y con los infantes reales. Y estos aviones se compran 2 con la capacidad también de operar con ruedas en versión terrestre o en versión anfibia. El primer encargado va a ser el capitán Loringa Taboada y el segundo el Rafael Llorente. Va a haber mucho menos pilotos, el teniente Alsaldo, el alférez Vallez, el alférez Coterino y el teniente Urribari, entre otros. ¿Y qué sabemos del Junker F-13? El Junker F-13 es un aparato muy moderno, es un aparato completamente distinto a los que volaban en su época, que eran todos de lona y de madera y biplanos. Es un aparato moderno, metálico, de ala baja y que superaba en todo a los aviones de la época. Se preparó para transportar 2 camillas en su interior por una apertura lateral. Este aparato, la gracia que tiene es que también operó como transporte sanitario, por ejemplo, en Suecia. Y si podemos buscar en internet el aparato sanitario, siempre saldrá el de Suecia. Nunca saldrá el español, que es anterior. Curioso. Bueno, entonces, ¿qué recursos se utilizaron para el transporte sanitario rápido aéreo durante las operaciones de Alhucemas? Pues se utilizaron, por una parte, los 2 Junkers sanitarios comprados por la Cruz Roja, el Breguet que quedaba, el Breguet número 98, un Dornier-Ball del Estado Mayor, que es que es un aparato muy grande, y una M, el número 17, que es un avión biplano que era más para el transporte de personas y de equipos, ¿no? ¿Dónde se recogían estos enfermos? O estos heridos, mejor dicho. Estos heridos cambió mucho el concepto, porque ya los aviones, al tener capacidad de aterrizar en el mar y poderse acercar a las playas, los recogían muy cerca del frente, con lo cual se acortaba el tiempo de evacuación, cosa que es muy importante en los enfermos que son graves. Los que recogían en la playa de la Cebadilla, por ejemplo, y en la playa de Cala Bonita, donde la Cruz Roja después instaló un hospital de campaña. También se recogieron heridos en los barcos para llevarlos a los hospitales de las capitales, que es el Atalayón, al puerto mismo de Melilla, al puerto de Ceuta, al de Málaga e incluso al de Sevilla en su versión terrestre. La duquesa de la Victoria consiguió que se diese permiso para que aterrizasen en el puerto de Ceuta y aterrizasen en una playa, que era la playa de la Hípica, que estaba muy cerca del hospital de la Cruz Roja, por lo visto. ¿Y qué operación, qué sabemos de la operación de estos aviones? Pues sabemos mucho más cosas gracias a los archivos de la Cruz Roja, donde se esquematizan mucho más los traslados. Con estos archivos y con pues todo el repaso a las publicaciones y a las revistas especializadas de la época, pues he podido hacer esta tabla, que no se ve muy bien, pero donde pone el herido, la unidad a la que pertenecía, dónde tuvo el percance sanitario, cómo fue la evacuación y qué avión se utilizó en la evacuación, ¿no? Pues he identificado a 38 heridos y hay un herido sin identificar, pero esto está cambiando todo el rato, porque hace un par de semanas
he incorporado dos nuevos heridos que se trasladaron, así que todavía es una cosa que está en evolución. Y lo que más se puede resaltar primero que eran heridos de todas las unidades, no había ninguna unidad preferente, de todo tipo de graduaciones. Se recogían con mayor número en las playas de Alhucemas, que las heridas más importantes fueron de heridas de bala y de metralla, y que se llevaron más hacia a las capitales, sobre todo a Melilla. Y hay dos enfermos curiosos, por ejemplo, que es el más grave, que creo que fue el comandante Muñoz Grandes, que fue herido por quinta vez en la campaña de África, y que en esta vez tuvo una fractura abierta por herida de bala en un muslo, con una fractura abierta de fémur, y la misma bala le hizo una herida con entrada y salida en el otro muslo. Es una patología muy grave y menos mal que lo sacaron rápido en el hidroavión sanitario, que lo pudieron llevar a Melilla. Otro caso también es el del capitán Escartín, que pertenecía al Estado Mayor del general Sanjurjo, y que lo evacuaron, le hieren en una posición de Morro Nuevo, lo evacúan a las playas de Alhucemas, y desde ahí en una barcaza se lo llevan al Villarreal, a un barco hospital, y del barco hospital viene un avión para sacarlo de ahí y llevarlo al hospital de Melilla. Son dos ejemplos de las evacuaciones que se hicieron, pero también hubo enfermos médicos, por ejemplo con disentería, que se evacuaron, y enfermos con patologías normales, que por ejemplo hay uno que lo transportan con una hernia encarcelada para operar. Se utilizaron mucho estos aviones. Y también se utilizaron para vuelos que no eran tanto de evacuación de heridos, sino de material sanitario, de equipos quirúrgicos, sobre todo el del doctor Gómez Ulla, de personalidades. Casi siempre la duquesa de la Victoria, como se movía tanto y hacía tantas cosas, utilizaba siempre los aviones para moverse en sus inspecciones, y después también para el transporte de fallecidos. Pasó la guerra ya, ¿no? Y entonces ya que la estructura de la aviación sanitaria se descompone un poco, porque ya las necesidades de transporte ya no son tan grandes. Se retira por un lado el Breguet en enero de 1927, y por otro lado la Aeronáutica Militar compra uno de los Junkers y el otro lo compra una compañía privada. Y se incorporan dos modelos sanitarios nuevos. Uno, que es un avión escuela que tenía ya la Aeronáutica Militar, que es el Avro 504, que gracias a realizar una trampilla al lado del fuselaje permite meter a un herido y transportarlo con algo de comodidad. Y después se va a fabricar en España el Breguet 26, que su primer modelo va a ser en versión sanitaria. ¿Y qué sabemos del Avro 504 sanitario? Pues sabemos también poquísimas cosas. Primero, que seguramente hubo dos Avros sanitarios. El primero fue el número 40, que se fotografía y aparece con este numeral, pero después, en el 27 de junio de 1928, aparece en la prensa un accidente en Getafe y que se destruye este avión, con lo cual nos quedamos sin el Avro sanitario número 40. Y después aparece una reseña que en Tauima, que es en Melilla, en 1929 se prueba el Avro sanitario en misiones de evacuación sanitaria, con lo cual hay otro Avro sanitario. Otra noticia que aparece es que se expone el Avro sanitario en el segundo Salón de Aeronáutica, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y lo tenemos aquí fotografiado, y en el timón pone un número 2, con lo que podemos ya suponer que había dos Avros sanitarios. También aparece un avión sanitario en la evacuación de un accidente de un piloto en Guadalajara, y aparece el Avro sanitario otra vez en la exposición sanitaria de 1933. Son pocos datos, pero por lo menos sabemos que hubo dos Avros sanitarios para el transporte ligero de los enfermos en estos años. Y del otro avión, que es todavía un caso más curioso, que es el Breguet 26 sanitario. Esto era un avión que complementaba al otro, era un avión para el transporte más pesado de enfermos. Podía transportar 6 pasajeros o 4 camillas con dos personas más y un piloto en una cabina abierta que se situaba
al aire, ¿no? La historia de este avión empieza con su llegada desde Francia en 1927 para que fuese inspeccionado por los directores de casa. Y este avión es curioso porque se presentó en Francia en este mismo año en un salón de la aeronáutica de París y no fue presentado como un aparato para la aeronáutica militar, sino que fue presentado como una aeronáutica, como un aparato para el transporte sanitario. Y es muy curioso que ya en Francia se pensaba en un transporte sanitario de este modelo. La cuestión es que se fabrican dos de estos aviones en construcciones aeronáuticas. El primero es este, que lo fotografían con el emblema de la Cruz Roja, con el emblema del motor español que llevaba, el Elizalde, el emblema de construcciones aeronáuticas, y aquí, que es muy importante, el emblema de sanidad militar. Y es uno de los pocos que va a llevar el emblema de sanidad militar, con lo que hay que pensar que este avión es específicamente para el transporte sanitario urgente, ¿no? Este avión, como siempre, tiene la mala pata de que se la pega en los primeros vuelos y nos quedamos sin avión sanitario. Con lo que ya solamente en estos años la aeronáutica militar ya posee solamente un Avro sanitario de transporte ligero. Su gemelo sigue volando y llegó hasta la Guerra Civil y se dedicaba por una compañía privada a hacer exhibiciones. Y aparte de este impulso esta preocupación del transporte de enfermos graves en momentos sobre todo de guerra, pues hubo un impulso científico para esta nueva especialidad o rama aeronáutico-sanitaria. Y esto se plasmó en que los primeros padres de la aviación sanitaria, sobre todo franceses, quisieron hacer un congreso internacional de aviación sanitaria. Y este fue en mayo de 1929. Aquí se reúnen todos los padres de la aviación, todos los que hemos hablado antes, que empezaron con esta preocupación de dar solución al herido grave, que hay que transportarlo inmediatamente. Y España realiza una delegación pues, con el doctor Antonio Pérez Núñez, que es el que hemos visto antes, con el doctor Álvaro Elices, que era un médico de la aviación civil, y el comandante médico Agustín Baumberger, que era un especialista en el transporte sanitario. Y en este congreso hay un hecho muy importante, que es la primera vuelo de una aeronave de alas rotatorias destinada al transporte sanitario, que es el autogiro de Juan de la Cierva, pilotado por el señor Massot, que en la exhibición aérea que está asociada al Congreso realiza una exhibición sanitaria de las características que puede tener un autogiro para el transporte aéreo sanitario. Y se quedan todos impresionados porque en el Congreso se estaba buscando las características que tenía que tener el avión sanitario más o menos bueno. Y ellos pensaban que el avión sanitario tenía que tener una carrera de despegue y una carrera de aterrizaje muy corta, cosa que cumplía el autogiro. Tenía que tener mucha seguridad en vuelo, y hay que recordar que el autogiro fue un aparato que resolvía el peligro del vuelo a baja velocidad. Hay que tener en cuenta también que ellos buscaban que fuese una silueta del avión distinta a los aviones normales para que no se confundiesen las guerras y no lo derribasen. Y el autogiro, la silueta es completamente distinta. Y ellos también querían que la entrada de los enfermos y el acoplamiento de los enfermos en la aeronave fuese fácil, que el autogiro pues, era lo mismo que en una aeronave normal. Pues todo eso lo cumplía el autogiro de la Cierva, y es uno de los hechos más importantes, que la primera aeronave de alas rotatorias, que es el antecedente a todos los helicópteros y a todos los aparatos de alas rotatorias que salvan vidas todos los días en España y en todo el mundo, es español. Y esto es un hecho muy poco conocido por las personas que vuelan ahora mismo en estos aparatos, tanto pilotos como sanitarios. La delegación española no lo tuvo que hacer nada mal, porque consiguió que el segundo Congreso de Aviación Sanitaria Internacional se celebrase en Madrid. Y este fue el segundo Congreso de Aviación Sanitaria, que se celebró en 1933. Y en 1933 intentan que este Congreso sea importante. Y para ello lo presenta o lo inaugura el jefe de gobierno, el señor Azaña, en la sesión inaugural. Y acuden todos los padres que habían estado en el año 29 en Francia, aparte de todas las personalidades
españolas. El presidente del Congreso fue el doctor Cardenal, que era el decano de la Universidad Central, y destacan varias comunicaciones españolas. La primera, la del doctor, como siempre, Antonio Pérez Núñez, que es el padre español de la aviación sanitaria. Y la segunda, la del ingeniero Emilio Herrera, que disertaba sobre la idoneidad del autogiro para el transporte aéreo sanitario. Y en todas las demás ponencias españolas siempre se enfatiza el hecho de que la aeronave más importante y que mejor cumple la función es el autogiro sanitario. Hay que pensar que todo esto es antes del invento del helicóptero, para que nos centremos un poco. Entonces el autogiro se veía como una aeronave que valía perfectamente para la evacuación de enfermos en primera línea, ya que la carrera de aterrizaje y despegue era muy corta. Aquí hay una petición muy curiosa, que es la de la señora Marbright, que es, como hemos visto, la pionera que ganó el concurso en el año 12 sobre el primer avión sanitario, que pide que se autorice a las enfermeras a volar en aviones sanitarios. Esto fue en el año 33 pidiendo la autorización, mientras nuestra enfermera Elvira López Maurín ya había volado en el 22, 11 años antes. Así que España es un poco adelantada, y puede ser Elvira López Maurín una de las primeras, o por no decir la primera enfermera que voló un avión. Bueno, y vamos a terminar con la mayor contribución de la aeronáutica española a lo que es la aviación sanitaria, que es el autogiro, ¿no? El autogiro es el predecesor del helicóptero sanitario, y el helicóptero sanitario es la aeronave más importante en el transporte sanitario actual. El autogiro lo inventa el español Juan de la Cierva, y siempre él abogaba por su uso militar y por sus aplicaciones civiles, ¿no? Y dentro de las aplicaciones, tanto militares como civiles, le daba importancia al transporte sanitario. La idea de utilizarlo como transporte sanitario ha sido una idea siempre repetida desde el año 29, que hizo la exhibición aérea en París. Pues todos los autores españoles se dedican a ensalzar las virtudes del autogiro como aeronave sanitaria. Y en estos años de desarrollo del autogiro en distintos países se prueba el autogiro como aeronave sanitaria. Y se prueba en Estados Unidos, donde se prueba en el ámbito militar y en el ámbito civil. En el ámbito civil salen en los periódicos unas operaciones de rescate, que las más importantes, pues en las montañas rocosas, donde rescataron a un avión que se había accidentado, a los pasajeros, y una en el Parque Nacional de los Everglades, también asociándose con unos dirigibles para realizar el salvamento. En la parte hay una expedición curiosa, que es para probar el autogiro en condiciones extremas. Se fueron al Antártico y para probarlo con temperaturas bajo cero se vieron implicados en una misión de rescate a un grupo de personas de una expedición que tenía heridos y que tenía problemas. Pues fue el autogiro quien hizo la evacuación y los que llevaron, el que llevó, me parece, 194 kilos de material sanitario para esta expedición. También se prueba en la parte militar, y en la parte militar sobre todo se prueba en distintas bases. Hay una que se prueba durante un año sus capacidades tanto militares de evacuación como de otros tipos de misiones, y sobre todo se transportan dos autogiros experimentales a Nicaragua, donde había unas operaciones de guerra en donde transportan heridos y los llevan hacia la capital, sacándolos de las selvas donde estaban combatiendo. Es de resaltar después en Suecia un personaje que era un piloto, se llamaba Rolf von Baur, que creó él con su autogiro una empresa de vuelos de rescate, de vuelos de taxi, de vuelos turísticos y de todo tipo de vuelos. Bueno, pues en esta escena se ve cómo de un accidentado en una estación de esquí en el año 1935 lo evacúan con un autogiro sanitario, ¿no? Con un autogiro sanitario no, con un autogiro normal.
que es este autogiro, que hoy en día este autogiro se puede contemplar en un museo en Estocolmo. Y el proyecto de autogiro sanitario se va a hacer buscando un autogiro ya específicamente diseñado para el transporte de enfermos, ¿no? Juan de la Cierva, en su aventura americana, se asocia con un empresario norteamericano, Harold Pitcairn, que era un magnate del mundo aeronáutico. Y en 1933 le encarga a Robert Nurden un autogiro de grandes dimensiones, un autogiro de 4 plazas, que fuese completamente cabinado, que estuviese climatizado, insonorizado, con grandes ventanas, con todo tipo de comodidades. Era un autogiro muy potente que estaba capacitado para volar por la noche, y era un autogiro que estaba dedicado para el transporte de personalidades en los hoteles de veraneo de lujo americanos, ¿no? Y en 1933 aparece pues en una revista, en la US Air Services, el proyecto de autogiros para el ejército americano. Se transformaba en autogiro sanitario con la incorporación de un gran portón por el lateral, donde permitía el acceso de 2 camillas para enfermos tumbados, con un sanitario y un piloto. Y este autogiro tenía unas características de vuelo muy importantes, sobre todo un trayecto de despegue muy corto y un trayecto de aterrizaje todavía más corto. En el segundo Congreso Internacional, que se celebró en Madrid en el 33, se le ofreció al gobierno español la compra de estos autogiros por $17.930, y el gobierno declinó la oferta, ¿no? Es una pena, porque si la hubiese aceptado, España hubiese sido el primer país que hubiese tenido aeronaves de alas rotatorias para el transporte de heridos y enfermos, que es lo que se está haciendo en la actualidad y es el gran despliegue que tenemos. Podríamos haber sido pioneros en este mundo y pasamos la oportunidad. Y este autogiro fue conocido por Juan de la Cierva. Juan de la Cierva lo utilizó junto a toda la plana de Arnold Pitcairn al ir a recoger el premio Guggenheim en el Congreso Internacional, en la Exposición Internacional de Chicago en el año 1933. Ellos hacen un alarde de características de autogiro aterrizando en el estadio de rugby americano de los Soldiers, y se ve la escena donde aterrizan en un muy poquito espacio, recogen el premio con el señor Guggenheim que se lo da a Juan de la Cierva, y después salen volando todos en menos espacio, despegando con el autogiro. Es una escena muy bonita y se ven las características tan impresionantes que tenía este autogiro. Espero que les haya gustado esta conferencia y me gustaría... Y cuando vean a un helicóptero sanitario ir volando por ahí, pues piensen que los españoles no solamente contribuimos en cosas muy importantes, sino que fuimos pioneros en este mundo. Muchas gracias y muchas gracias a la mujer.